TEN Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua. Estimados televidentes, sean todos bienvenidos a Nuestra Lengua. Este es un programa producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y transmitido en Televisión Educativa Nacional Canal 10. Los propósitos de este programa educativo son dos. En primer lugar, promover el uso adecuado y correcto del idioma español y además facilitar estrategias metodológicas que permitan potenciar las habilidades comunicativas como leer, escribir, hablar y escuchar. Les saluda Éter Núñez y a continuación daremos paso al segmento Taller de la Palabra. El día de hoy, como de costumbre, traemos un tema muy interesante y muy afín a esto del aprendizaje de la lectoescritura, específicamente en los primeros lectores o de aquellos niños que vienen iniciando el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. Y precisamente es contestando una pregunta que hace algunos días una fiel televidente, docente, me hizo, y esta pregunta es: ¿cómo decodifican los niños y las niñas? Esta es una pregunta muy interesante porque yo fui docente de primer grado 5 años consecutivos y hasta hace poco leo mucho acerca de los descubrimientos que se han hecho en la neurociencia y en la psicolingüística. Este es un programa que el día de hoy es muy afín para los profesores y los docentes que nos miran, pero particularmente para los profesores de los primeros grados, de prebásica y de primer grado. Y vamos a comenzar precisamente, voy a introducir el tema con un experimento. Vamos a hacer una prueba. Voy a mostrar en pantalla 4 palabras y voy a pedirle a usted televidente que me está sintonizando que trate de leerlas lo más rápido que pueda. El énfasis que voy a dar aquí, cada palabra solamente va a durar alrededor de 1 o 2 segundos en pantalla y voy a mostrar 4 palabras consecutivas. Lo invito a que usted intente leerlas lo más rápido que pueda porque van a cambiar de pantalla en 2 segundos y vamos a comentar acerca de este ejercicio. Entonces, vamos a mostrar en pantalla las 4 palabras. Atentos. Bueno, voy a comentar acerca de este ejercicio. Veamos que en primer lugar estas son palabras que no son muy fácil de reconocer. Son palabras un poco extensas para empezar y en segundo lugar son palabras con las que quizás no estamos familiarizados. Y el propósito de esto es comprobarle a ustedes, quizás nos están viendo algunos niños, en el caso de los niños estas palabras son muy difíciles de decodificar y en el caso de los adultos incluso también son difíciles de codificar. Y esto es por 2 razones básicas. Uno, porque no estamos tan familiarizados con este tipo de palabras. Y en segundo lugar, porque son palabras extensas. ¿Cómo las personas logramos la decodificación? Bueno, para empezar, decodificar es un proceso que consiste en el reconocimiento automático de las palabras. Tampoco puede ser, no necesariamente tiene que ser automático, con solo el hecho de que las reconozcamos, pero decodificar es reconocer las palabras. Este es un primer acercamiento en cuanto a la definición. Veamos entonces que este reconocimiento se hace a través de un proceso visual. Y los primeros lectores, no todos decodificamos de la misma manera. Las personas que hemos leído mucho y que somos lectores competentes, reconocemos las palabras de manera automática y los expertos le dicen a esto reconocimiento visual. Mientras que un primer lector o un lector inicial reconoce las palabras a través de la ruta fonológica. ¿Qué significa esto? Si usted probó en el ejercicio, quizás usted no leyó las palabras automáticamente, sino que al inicio comenzó a leer letra por letra o sílaba por sílaba. Esto es la ruta fonológica. Nuestro ojo es capaz de ver cierta extensión de palabras. Decodificamos con más facilidad las letras o las letras iniciales. De tanto ejercitar, nosotros llegamos a la capacidad de reconocer automáticamente las palabras, pero los niños o los lectores que no son competentes inicialmente reconocen letra por letra. A esta letra por letra le reconocen, le asocian un valor sonoro
después de hacer esta asociación sonora de cada una de las letras, los niños logran pronunciar esta cadena de sonidos o cadena de fonemas, como técnicamente se les conoce. Una vez que se hace esto, se logra el reconocimiento semántico de la palabra. Sin embargo, si hay muchas palabras en un texto, sabemos que está compuesto por no una o dos palabras, sino que generalmente por varias palabras. Si no logramos reconocerla automáticamente, sino que estamos decodificando letra por letra. Por ejemplo, estamos leyendo perro muy despacio y no perro como lo leería un lector competente. A finalizar el texto nos hemos olvidado de las palabras que leímos al inicio y esto se le conoce como memoria a corto plazo. Es por eso que hay mucha relación, según las investigaciones, entre la fluidez lectora, la rapidez con la que leemos y la comprensión lectora. Entonces, retomando, nosotros podemos reconocer las palabras a través de dos maneras. Una ruta fonológica, que es decodificar letra por letra, asociar a cada letra los sonidos y luego pronunciar esta cadena de sonidos para llegar a la pronunciación de la palabra. Y luego a través de la ruta visual, es decir, el reconocimiento automático de cada una de las palabras. Para llegar a esta estrategia de reconocimiento visual tenemos que ejercitar mucho la lectura, mecanizar la decodificación y esto se logra solamente en los primeros grados, dicen las investigaciones. Si sus niños y sus niñas, si los profesores, los estudiantes no logran que se automatice la decodificación en el primer grado, vamos a arrastrar una dificultad en la velocidad lectora en los grados subsiguientes y por lo tanto este niño o niña no va a lograr un nivel de comprensión lectora óptimo. ¿Qué se recomienda entonces? Que se haga una enseñanza explícita del código alfabético. ¿Qué significa esto del código alfabético? No es más que nuestro sistema de signos, los signos que nosotros utilizamos para escribir. Precisamente en el siguiente programa voy a dar 5 pasos para que logremos la enseñanza del código alfabético. Sin embargo, si usted tiene problemas en decodificar o en reconocer automáticamente las palabras, esto es difícil dependiendo realmente de la cantidad de años que usted tiene. Porque si no logró hacer el reconocimiento de las palabras, lograr este proceso automático en su infancia, digamos que a los 15, 16 años es difícil, pero no imposible. En el programa anterior, por ejemplo, di una estrategia de cómo podemos modelar la lectura en voz alta precisamente para lograr que los niños y las niñas automaticen el reconocimiento de las palabras y de esta forma logren decodificar el texto a través de una ruta visual y no a través de una ruta fonológica. Entonces, si usted televidente fue de los que pudo leer las palabras que mostré en pantalla de manera automática, considérese un lector competente. Y por lo tanto, esto significa que lee una cierta cantidad de palabras por minuto, específicamente más de 100 palabras por minuto. Es decir, que puede decodificar 2 palabras por cada segundo. Esto lo hace el ojo a través de un movimiento de palabra por palabra, pero esta habilidad visual no se desarrolla sino a través de la práctica constante. Si nosotros observamos a los niños en primer grado, nos damos cuenta que ellos leen letra por letra, decodifican los fragmentos de las palabras, no son capaces de decodificar las palabras completas. Y si usted televidente fue de los que tuvo que leer estas palabras a través de una ruta fonológica, es decir, que leyó letra por letra o sílaba por sílaba, tiene que preocuparse, porque esto significa que usted no tiene desarrollada la fluidez lectora, que no logró automatizar la decodificación fonológica y se quedó en esta etapa. No pudo pasar a la etapa de reconocimiento de la ruta visual. Los invito para que estén pendientes del programa Nuestra Lengua, del segmento Taller de la Palabra, porque en el siguiente programa le daré algunas estrategias para que padres, madres de familia, profesoras y profesores puedan trabajar con los niños y niñas la enseñanza del código alfabético. Muchos estudios nos revelan
que un proceso exitoso de aprendizaje de lectoescritura solo se logra a través de la enseñanza explícita del código alfabético, es decir, la enseñanza de las letras y de sus sonidos. Les saludó Eter Núñez, esto fue el segmento Taller de la Palabra. Los invito a que sigan en sintonía de Nuestra Lengua de Canal 10 y a continuación novedades del español. Nos vemos hasta la próxima. Bienvenidos al segmento lingüístico Novedades del Español del programa Nuestra Lengua, producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y transmitido por su canal, Televisión Educativa Nacional, Canal 10. En el segmento de hoy hablaremos de las palabras autoevaluación y acreditación, ya que actualmente la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán está desarrollando un proceso muy importante de autoevaluación y acreditación institucional, el cual certifica el aseguramiento de la calidad. El diccionario de la lengua española define la palabra autoevaluación como evaluación que se hace alguien de sí mismo o de algún aspecto o actividad propios. A continuación, datos etimológicos y semánticos de la palabra autoevaluación. Según el diccionario de la lengua española, la palabra autoevaluación procede de auto, elemento compositivo prefijo de origen griego, que se une a sustantivos o a verbos y significa de o por sí mismo, y de evaluación, que se refiere a la acción y a la consecuencia de evaluar, un verbo cuya etimología se remonta al francés évaluer y que permite indicar, valorar, establecer, apreciar o calcular la importancia de una determinada cosa o asunto. El vocablo está compuesto del verbo activo transitivo evaluar y del sufijo ción, que indica efecto, hecho o acción de. Con base en la información y elementos de juicio obtenidos en el proceso de evaluación, se procede a la acreditación y ambos tienen como finalidad el mejoramiento general en la calidad de los sistemas de educación superior, donde la acreditación es uno de los mecanismos de garantía de calidad más importantes. El diccionario de la lengua española define la palabra acreditación como documento que acredita la condición de una persona y su facultad para desempeñarse en determinada actividad o cargo. A continuación, datos etimológicos, semánticos e históricos de la palabra acreditación. De acuerdo con el diccionario etimológico, la palabra acreditación procede del verbo latino credere, que significa creer, confiar en, del que también proceden credencial, creer, creencia, engreído y acreedor. Este verbo se explica como compuesto de dos raíces indoeuropeas, quer, corazón, y de, poner, colocar, arreglar, de manera que significa poner el corazón, el sentimiento, la creencia, la confianza en algo o en alguien. Asimismo, acreditación significa acción y efecto de acreditar. De acuerdo con el diccionario histórico de la lengua española, entre las diferentes acepciones de acreditar se encuentran: número 1, hacer digno de crédito algo, probar su certeza o realidad. En Cervantes, Comedias, 1615, leemos: fue admirable en la poesía pastoril, aunque por ser muchacho yo entonces no podía hacer juicio firme de la bondad de sus versos.
Vistos agora, en la edad madura que tengo, hallo ser verdad lo que he dicho. Y si no fuera, por no salir del propósito del prólogo, pusiera aquí algunos que acreditaran esta verdad. Número 2. Dar seguridad de que alguien o algo es lo que representa o parece. En Unamuno, Niebla, 1914, leemos: He aquí, Eugenia, los documentos que acreditan su deuda. En Alonso Dámaso, 1950, leemos: Poesía española. La copla es popular y antigua, como lo acreditan numerosos testimonios. Número 3. Dar testimonio en documento fehaciente de que alguien lleva facultades para desempeñar comisión o encargo diplomático, comercial, etc. En el Diccionario Enciclopédico de Gaspar y Roy, 1853, leemos: Dar credenciales a un agente diplomático cerca de una corte extranjera. En Zorrilla, San Martín, Epopeya, 1917, leemos: El Cabildo de Montevideo acreditó, como dijimos, una diputación ante los pueblos occidentales del Uruguay. Número 4. Tomar en cuenta un pago. En Leyes Hacienda, 1881, leemos: El importe efectivo se acreditará en cuenta al Tesoro por el banco. Según el diccionario panhispánico de dudas, acreditarse como pronominal significa lograr fama o reputación y suele llevar un predicativo introductorio por cómo. Ejemplo, un restaurante que se acredite como el mejor de la zona. Goitisolo Estela, España, 1984. Carlos Tunerman expresa que el objetivo principal de la evaluación de la calidad es lograr el mejoramiento institucional, así como el de la calidad educativa en general. En ese sentido, la autoevaluación y acreditación son considerados como parámetros que indican la calidad de la educación. Agradecemos su gentil atención y le invitamos a una próxima emisión del segmento lingüístico Novedades del Español. A continuación, el segmento de acreditación. Bienvenidos a este segmento Acreditación y Calidad Sostenida, donde estamos informando sobre los avances de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el proceso de evaluación institucional que ha emprendido. En esta oportunidad, articulado con los estándares de la Agencia Francesa de Acreditación HCERES, que es el Alto Consejo de Investigación y Evaluación para la Educación Superior, con el acompañamiento, además, del Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior, CCA. Estas organizaciones, en conjunto con la Universidad Pedagógica, han establecido una hoja de ruta que marca los diferentes pasos que la universidad debe de cumplir para poder llegar al fin último, que es la acreditación. En esta oportunidad hemos invitado a la directora de Evaluación y Acreditación de nuestra universidad, la doctora Ruth Isabel Lorenzana, con quien estaremos conversando al respecto. Doctora, bienvenida. ¿Podría contarnos, por favor, cuál es esa hoja de ruta que marca las tareas que la universidad debe de cumplir en este proceso? Son 4 las etapas muy importantes. La primera, la visita de la misión exploratoria que hicieran los representantes de HCERES, ya firmado el convenio oficialmente. Estamos desarrollando una segunda etapa que es la autoevaluación, es la mirada de autorreflexión de lo que se hace en la universidad a través de la guía que HCERES ofrece con sus estándares y criterios de calidad. Son 6 las dimensiones, por lo tanto son 6 comisiones con la participación amplia de la comunidad universitaria, centros regionales, docentes y estudiantes, bajo 3 principios: transparencia, responsabilidad e independencia.
Si todo sale conforme, elaboraremos un informe y a la par el plan de mejoras. Esto será enviado en septiembre a HCERES y posteriormente tendremos la visita de los pares externos en noviembre, que darán fe de lo que se dice y se reporta en este informe. Si todo sale conforme a lo esperado, tendremos entonces la oportunidad de solicitar la acreditación institucional el próximo año en marzo del 2019. Esto es lo que se está haciendo. Paralelamente se está trabajando todo lo que es la parte de comunicación y difusión. Esta es una de las grandes actividades que se está realizando, porque es importante que todos estemos presentes en esta tarea tan importante, ya que la evaluación y acreditación es responsabilidad de todos. Muy bien, pues son muchas las tareas que aún corresponden a la Universidad Pedagógica. Estamos seguros que con el compromiso y el esfuerzo de toda la comunidad universitaria vamos a lograr esta gran meta que se ha trazado. Gracias a todos por acompañarnos en este segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Hasta la próxima. Bienvenidos una vez más al segmento Café Literario. Como siempre en este segmento comentamos sobre libros, tenemos unos invitados especiales y en esta ocasión tengo un visitante asiduo a esta casa de estudios y a este segmento. Carlton, ¿cómo está? Bienvenido, ¿cómo está? Mucho gusto. Carlton siempre es un asiduo visitante, pero hoy viene a presentarnos su última publicación, El visitante y otros cuentos de terror. Cuénteme, Carlton. Este acaba de salir, ¿verdad? Sí, lo acaban de publicar, acaba de ser publicado hace un par de semanas, salió de la imprenta. Y todavía huele todavía nuevo. huele a nuevo. Cuénteme, aquí veo yo en esta publicación, bueno, ¿qué número iba ya? ¿Como la sexta o la séptima publicación? Este ya es el octavo libro. El octavo libro. Y esta vez cambia totalmente de subgénero, ¿verdad? De temática. Por primera vez vamos a tener una antología de cuentos de terror. Hablemos de este libro. Cuéntenos, ¿cómo usted llega a incursionar en este subgénero de terror? Bueno, de nuevo, gracias por la invitación. Es un placer siempre conversar con usted. Igual, siempre es interesante venir aquí a su programa. En este caso, decidí junto a Denis Arita, porque este libro es importante mencionar que es en coautoría con Denis Arita, decidimos enfocarnos únicamente en el terror, debido a que tenemos como esas afinidades por los mismos gustos, por los mismos libros, por las mismas películas, las mismas series de televisión. Si usted había notado en mis libros anteriores, siempre busco un poco de literatura fantástica. Sí. Hay algunas muestras de relatos de terror, pero nunca un libro que tuviera esa temática. Sí habíamos hecho también en coautoría con Neri Alexis Gaitán, el libro de La Dama en el Café y otros misterios, pero no era un terror puro. O sea, en este caso sí hubo un enfoque hacia ya lo que es en sí el género del terror. ¿Cómo ha funcionado para usted esta experiencia de escribir en coautoría? ¿Es la primera vez que lo hace? Ya había, como le mencioné, publicado el libro con Neri Alexis Gaitán, de La Dama del Café y otros misterios. En este caso tal vez fue un poco diferente el estilo de trabajo, ya que en este caso sí trabajamos los cuentos entre los dos. Íbamos ya rellenando cualquier tal vez debilidad en la trama que
que es interesante porque si usted está viendo algunas veces, tal vez le suceda con algunas películas o algunos cuentos que usted nota algunas debilidades en la historia, dice, "No, eso no tiene sentido". Entonces tal vez un poco más fácil que otra persona lo esté viendo y no, tal vez hay que mejorar esta parte. Es complicado, por ejemplo, porque cada quien puede tener su punto de vista de lo que se queda, de lo que se quita. Bueno, en primer lugar, para poder hacer un buen trabajo y a cuatro manos, creo que es hacer a un lado tal vez el ego, porque eso es lo más complicado, porque hay algunas personas que no aceptan recomendaciones, que no aceptan consejos, pero en este caso fue la suerte con Denis, que eso lo hablamos al principio, que si había algún tipo de corrección, o sea, si tenía lógica o sentido, se iba a aceptar, o sea, porque hay gente que se cierra y dice, no, así me lo imagino yo y así tiene que ser. Pero en este caso fue sumamente sencillo. Muy bien. ¿A usted, cuáles son sus autores sobre esta temática de terror que prefiere? Bueno, obviamente, si nos vamos atrás, pues es Sí. Edgar Allan Poe, Sí. fue uno de los iniciadores. Ya un poco más reciente, siempre a Stephen King, Clive Barker, Lovecraft. Robert Bloch, Aquí Lovecraft. veo. Ujú. Entonces, son los escritores clásicos de Sí, terror. O sea, si sí. nos vamos, precisamente, si mira la portada es como buscando a que se pareciera a algo como de Lovecraft, o sea, Ujú. una portada que llamara la atención. Sí. Me gusta que tampoco cae en lo fantasmagórico, vacío, y siempre son bastante siniestros. Los finales me gustan de sus cuentos. Hablemos de el cuento que le da título a esta colección. Sí. ¿Por qué eligió este como título? Creo que el cuento del visitante es el que, si usted lee todas las historias, creo que el visitante es el que más se centra únicamente solo en el terror. Generalmente a mí me gusta poner algunos tintes de humor en las historias. Sí. En ese del visitante quise que desde el ambiente todo fuera tétrico, fuera lúgubre. Da miedo. Este Bueno, libro hay que qué suerte leerlo. porque era la idea. Estos libros hay que leerlos de día, porque si usted lo lee de noche va a tener un poquitito de miedo. Estos, hablemos del primer cuento, ¿le Sí. gustaría? Perfecto. Este Frente al espejo, me encanta por tenebroso, por oscuro, y me encanta el final. Me encanta el final, siempre es sorprendente. Eso es una de las cosas que yo destaco de su estilo, el final inesperado, que siempre me sorprende, y a mí me gusta que me sorprendan, y por eso me encantan todos los cuentos me gustan, pero el Frente al espejo, me llama mucho la atención por ese final, que nadie espera que habrá un asesinato. No se dice, está ahí el asesinato, pero ¿cómo es el proceso creador para este tipo de cuentos, diferentes a los que antes ha concebido? Siempre que he escrito un relato me he esforzado bastante en trabajar el final. Lo de la sorpresa siempre me ha gustado. Creo que cuando la temática es de terror se tiene que trabajar todavía un poco más. O sea, debe haber un giro tal vez un poco más intenso en la historia. Y desde luego hay que trabajar lo de la ambientación. O sea, crear esa atmósfera de suspenso desde el inicio para lograr atrapar al lector. Creo que esa es la parte tal vez un poco más complicada, la que hay que trabajar un poco más. Ya hablar de la trama del cuento en esto es ya como que develar el final al lector, y ahí sería un poco complicado. Solo le vamos a decir el final para que lea lo demás. Solo le vamos a por dar el supuesto. saborcito, el saborcito inicial. ¿Ha sido más o menos complicado escribir sobre esta temática que de los anteriores? Fíjese que no podría hablar de más complicado, sí puedo decirle que es de los que más he disfrutado escribiendo, porque precisamente eso es una de las tipos de libros que más me gusta leer, los libros de terror. Sí. Igual ver películas de terror, entonces como que me sentí muchísimo más cómodo.
O sea, fue como una especie de homenaje a los autores que he leído. Entonces, no, fue un proceso en realidad bastante fácil. Como le digo, igual tuve pues la oportunidad y la suerte de que con Denis logramos hacer un buen equipo. Entonces, iba existiendo como un complemento al momento de escribir, como le explicaba, o sea, se iban haciendo las observaciones, se iba mejorando la historia. Entonces, en ese sentido, o sea, era como tener siempre disponible a alguien que hiciera las observaciones pertinentes en el momento necesario, antes de terminarlo, porque si a usted le hacen la observación cuando va a mitad del cuento, por ejemplo, usted la hace en ese momento y cambia la dirección del cuento. O sea, usted ya sabe, bueno, entonces ese final que tenía pensado ya no puedo utilizarlo. Sí, sí. Comprendo. Ah, qué interesante, qué interesante. De toda esta colección de cuentos, ¿cuál es su favorito? Puede decirlo, nadie se va a enojar, vamos. No, creo que el primero, frente al ¿verdad? espejo, sí. Ajá. Sí. En realidad ahí sí utilicé bastante humor, que también eso siento que me caracteriza muchas veces en las historias, que siempre hay un toque de humor. Creo que ahí sí utilicé bastante. Pero no es un humor, el humor al que estamos acostumbrados, es un humor bastante profundo y con un toque de oscuridad. Sí, es un humor bastante macabro. Macabro. Y lo deja uno pensando. Esa es la parte que más me gusta de estos cuentos, que me ponen a pensar. De todo, por ejemplo, aquí me gustan, son bastantes relatos. Me gusta ver que son 19 relatos y siguen la línea del relato breve. Sí. No tanto micro como... No, sí, en este sí hay otro cambio, que había estado dedicándome bastante a la microficción. En este caso ya estamos hablando de cuentos de un poco más extensión. Si se fija, hay cuentos 10 páginas. O sea que para hacer un salto de un microrelato que puede tener 5 palabras a un cuento de 10 páginas, ya la extensión pues varía bastante. Sí, sería complicado, ¿verdad?, hacer un microrelato de terror. Por la atmósfera, por los Crear la ambientes. atmósfera sería muy difícil en un microrelato, pero no creo que sea imposible, sí se puede hacer. Pero sí creo, ahí sí sería un poco más de trabajo, aunque parezca o resulte paradójico, o sea, mientras menos extensión, más complicado se le va a hacer. Sí. Porque tiene que crear, como dice usted, la atmósfera, lograr interesar al lector, producir miedo. En 100 palabras es un poco complicado. Muy bien. ¿Cómo recomienda la lectura de este texto a nuestra audiencia? ¿En qué atmósferas, en qué ambientes? ¿Tomando cafecito? Tomando café. ¿O tomando alguna otra cosa? No, tomando café tal vez, o tal vez un té para los nervios. Ah, un té para los nervios. Creo que sería mejor. Gracias, Carlton, por estar siempre con nosotros conversando. No, gracias a ustedes, como he dicho, pues es un honor estar aquí en este programa. Me encantan los libros, me encanta la literatura y me encanta conversar con escritores como usted. Bienvenido siempre a esta casa de estudios y a este segmento. Gracias. Y el que esté en casa, por favor, le recomiendo ampliamente El Visitante. Feliz tarde. Bienvenidos al cuarto segmento del programa Nuestra Lengua. Estamos aquí nuevamente para dar respuesta a esas interrogantes, a esas dudas que usted tiene acerca del idioma y que nos hace llegar a través de Facebook, a través del correo electrónico o que de manera personal también nos aborda. Recordamos que este programa es producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por TEN, Televisión Educativa Nacional, Canal 10.
Estamos en este programa siempre con la compañía de Cecia Espinal. ¿Qué tal, Cecia? Muy bien, gracias profesora, buenas noches a todos. Y pues como usted ya lo mencionó, va a ser un gran placer poder abordar esas preguntas que ha surgido en ustedes a lo largo de esta semana y pues de manera muy amable nos las solicitan poder abordarlas en este segmento. Nosotros con mucho gusto lo hacemos. Pero antes les recordamos que puede encontrar la trivia en nuestra página de Facebook, la trivia a la que le daremos lectura a continuación. Figura retórica de pensamiento que consiste en complementar una palabra con otra que tiene un significado contradictorio u opuesto. Usted tiene 3 opciones. La opción A, epíteto, opción B, oxímoron y opción C, sinestesia. Si usted es muy apasionado a la poesía o a las figuras retóricas que a veces empleamos no solamente en la literatura, sino que en nuestra vida cotidiana, supongo que usted puede encontrar la respuesta y hacérnosla llegar a nuestra página de Facebook. Nos puede encontrar como Nuestra Lengua TV Letras y nuestro correo electrónico les informamos que es el mismo de siempre, nuestralengua@upnfm.edu.hn. Con este recordatorio vamos a comenzar el segmento con la primera pregunta. Se trata de un término que puede ser nuevo para nosotros, profesora. ¿Es correcta la palabra tramitación? Tramitación. Sí es correcto utilizar este término. ¿En qué contextos los podemos utilizar? Siempre que se refiera, ¿verdad?, a una serie de trámites prescritos para un asunto o de los seguidos en él. El Diccionario de la Lengua Española así lo refiere. Cuando decimos, por ejemplo, la tramitación del pasaporte, la tramitación de la tarjeta de identidad, todo aquel tipo de documentos, ¿verdad?, que refieren a hacer un proceso, ¿verdad?, que lleva un proceso, entonces sí se puede utilizar el término tramitación, aunque no ha sido tan común utilizarlo. Sí, pero sí se registra en el Diccionario de la Lengua Española y nosotros utilizamos más la palabra tramitar. Tramitar. Tramitar es lo que más he escuchado yo en nuestro contexto, pero tramitación también es correcta y la podemos emplear. Nos puede sonar un poco nueva, un poco extraña, pero sí es adecuada. Y la utilizamos también en los ámbitos jurídicos. Los abogados lo utilizan ya que hay diferentes tramitaciones, ¿no? Así es. O se utiliza también el término trámite, ¿verdad? Es común utilizar, en vez de decir tramitación, el trámite de la tarjeta de identidad, el trámite, ¿verdad? Es más común que tramitación, pero sí es válido utilizarlo. Muy bien, vale la aclaración y pues podemos utilizar esta palabra con el significado que les acabamos de mencionar anteriormente. La siguiente pregunta se refiere a otra palabra que también nos puede parecer nueva o extraña. ¿Es admisible el término transparentar? Transparentar también es un término que consideramos que es correcto su utilización, o sea que sí es admitido. En el Diccionario de la Lengua Española se encuentran las siguientes acepciones de la palabra transparentar. Dicho de un cuerpo, permitir que se vea o perciba algo a través de él. Dicho de una cosa que no se manifiesta o declara. Tiene varios contextos, ¿verdad?, en los que nosotros lo podemos utilizar, pero si hablamos de ese proceso, decimos, si queremos transparentar un proceso, es correcto que se realicen esta serie de pasos, ¿verdad?, para que haya como evidencia, que haya claridad. En los centros educativos, por ejemplo, usted escucha ahora que ellos elaboran un mural de transparencia, donde reflejan todos los procesos o tramitaciones, ¿verdad?, que han utilizado para que los recursos económicos en ese centro educativo sean utilizados de manera transparente. Entonces ahí hay un contexto donde sí se podría utilizar, o hay otros contextos también, ¿verdad?, el hecho de transparentar con relación a una objeto, tela, un sí. objeto. Entonces es válido en varios contextos. Muy bien, entonces esta palabra transparentar sí es admitida, la podemos utilizar con libertad, ya que se encuentra registrada en el Diccionario de Nuestra Lengua Española. Transparentar, bien como usted lo mencionaba, lo he visto más involucrado en el contexto económico, cuando alguien tiene que demostrar qué hizo con tales cantidades de dinero y exhibirlo, mostrarlo para dar seguridad y confianza de Y que objetividad al manejado. proceso. Muy bien, ha sido manejado bien esa cantidad de dinero. Así Bien, es.
Agradecemos a José Rolando Vega Vigil, quien nos ha enviado estas 2 preguntas y otras más que estaremos abordando en este segmento. Gracias, José Rolando, y esperamos que usted quede satisfecho con esta respuesta que acabamos de brindarle. Bien, vamos a continuar con la tercera pregunta, y es una palabra que hemos utilizado en cualquier momento, pero tal vez no sabemos si se utiliza bien. ¿Es antienvejecimiento o antiedad? O antiedad. El término correcto a utilizar de estos dos es antienvejecimiento. Habitualmente lo encontramos en productos de belleza como antiedad, pero este uso es incorrecto. Lo recomendado y admisible es antienvejecimiento. Tenemos un ejemplo ahí, mi abuelo o mi abuela, puede ser también, desperdicia dinero en productos de antienvejecimiento. Generalmente, como usted decía, en el contexto donde mayormente lo hemos visto o utilizado, es cuando nos referimos a la belleza, ¿verdad? Podemos utilizar también otro término como ser productos rejuvenecedores, Antiarrugas. ¿verdad? Antiarrugas, pero tratar de evitar el término antiedad. He observado que en la publicidad se requiere de palabras cortas, por tanto supongo que han escogido antiedad por antienvejecimiento, para poder hacer un uso más práctico de la lengua. Antiedad es una mala traducción de la voz inglesa anti-aging, sí, pero bueno, sabemos que anti es un prefijo latino que demuestra oposición y que no estamos luchando en sí contra la edad, sino contra los efectos del paso del tiempo en nuestro cuerpo. Entonces sería el envejecimiento. Por tanto es anti-envejecimiento, y como la profesora lo acaba de mencionar, podemos utilizar antiarrugas o productos rejuvenecedores. Recuerde que en la publicidad también se dan varios, no siempre, ¿verdad? Siempre hay términos que hay que corregir, y como dice usted, de repente ellos los utilizan por aprovechar el espacio, o tal vez porque el término tiende a impactar un poquito más en la persona, el receptor. Pero hoy les aclaramos ya, ¿verdad?, que lo correcto es que ustedes utilicen anti-envejecimiento. Así es, para poder combatir todos los efectos de la edad y el paso del tiempo en nuestro cuerpo, que es algo inevitable. Sí, inevitable, pero es bueno cuidarse. Es muy bueno cuidarse, claro que sí. Bien, entonces ahora vamos a utilizar, bueno, vamos a descartar antiedad, ¿sí? Es porque no estamos luchando contra la edad, sino contra los efectos que esta produce. Así es. Bien, y pues también ser razonables, el paso del tiempo es inevitable, y estos productos sí que son un poco caros, ¿no? Sí. Bien, abordada esta pregunta, daremos paso a la cuarta y última. ¿Es adecuado decir falsa alarma? No es adecuado decir falsa alarma. ¿Por qué? Porque si hay, desde el momento que la alarma existe, ¿verdad?, como tal, entonces No ya se falsa. considera real. El ortógrafo y lexicógrafo José Martínez de Sousa propone que eso, ¿verdad? Y lo correcto es decir alarma infundada o alarma injustificada. Bien, pero en muchos casos hemos utilizado falsa alarma cuando hubo un problema, pero que no resultó algo grave, que nos alteró, sin embargo, no hubo ningún problema con ello. Sí, cuando se detona alguna emergencia, ¿verdad? Y empiezan, si buscamos el ejemplo de desocupar algún edificio porque se activó, ¿verdad?, la alarma, y dicen falsa alarma, bueno, empiezan a investigar, empiezan a hacer el reconocimiento, y vieron que tal vez hubo ahí elementos, ¿verdad?, que no necesitaban, pues, que se diera tanto ese proceso. Entonces, ahí hay falta de fundamentos para que la alarma se dé. Entonces, no es falsa alarma, sino que una alarma infundada. O injustificada, no hay una razón por la cual las personas puedan alterarse y actuar ante la emisión de esta alarma. Y es una frase que la hemos adoptado. Creo que ya están casadas las dos palabras y no se van a poder separar, pero sí sería bueno si nosotros razonamos un poco más y vamos más atrás de qué significa cada una de las palabras que yo digo. Pues lo más recomendable es decir alarma injustificada o alarma infundada. Infundada. Sí, y para eso es el programa, ¿verdad? Para poder apoyarles a ustedes en todas aquellas dudas que ustedes tienen y poder no solo solventar aquí la duda o despejar la duda, sino que usted lo emplea de ahora en adelante de manera correcta. Muy bien, gracias profesora, vale mucho, y en realidad no me había detenido a pensar sobre esta palabra, bueno, sobre esta frase que la utilizamos en muchas ocasiones. No solamente cuando
hay una alarma de ruido Sí. o sobre algún desastre o sobre algún accidente, sino que cuando nos sucede algo y nos alteramos, al final decimos fue una falsa alarma porque nada fue Así es. tan grave. Bien, vamos a pasar a la sección ortografía en las calles, donde les traemos un nuevo cartel al que le daremos lectura. Dice lo siguiente: prohibido tomar bebidas alcohólicas en esta propiedad. Cuando vemos este tipo de carteles es cuando más insistimos nosotros en que la lectura es básica y la correcta escritura también. Entonces, ¿cuáles son los errores? Tenemos prohibido, ahí, ¿verdad? Falta todavía la H y la I para que nos diga prohibido. Bebidas está en la penúltima sílaba, está con V, debe escribirse con B. Y alcohólicas, ¿verdad? Falta una O que acompaña la C y una tilde en esa O también para que diga alcohólicas, ¿verdad? Entonces la corrección usted también la tiene a la derecha para que se le facilite la comprensión y tenemos entonces prohibido tomar bebidas alcohólicas en esta propiedad. Recordando que es importante entonces trabajar en la lectura y la escritura, ¿verdad? Porque aunque usted quiera, ese cartel, por ejemplo, es una prohibición, pero en la manera en que está escrita, pues creo que la prohibición como que no tiene mucha validez, ¿verdad? Porque no está de la manera correcta y apropiada. Entonces le invitamos, practiquemos lectura frecuentemente y por añadidura nos va a venir la escritura correcta. Muy bien, gracias profesora. Siempre hacemos ese recordatorio. Nosotros debemos tener en cuenta que escribir no solamente es plasmar las palabras, sino que saber cómo se escriben, saber en qué momento van cada una adecuadamente ordenadas para poder tener un buen impacto en las personas, respetar al lector, respetar a las personas en general, a nuestros profesores también que nos enseñaron ortografía desde pequeños. Para finalizar el segmento vamos a dar la respuesta a la trivia. Figura retórica de pensamiento que consiste en complementar una palabra con otra que tiene un significado contradictorio u opuesto. Usted tuvo 3 opciones: A, epíteto; B, oxímoron; C, sinestesia. ¿La respuesta es? La respuesta correcta es B, oxímoron, ¿verdad? Nos referimos a esa oposición que hay en una frase que se presenta y podemos tener varios ejemplos, ¿verdad? Ya sea de la vida cotidiana o porque es una figura literaria también. Cuando nosotros decimos fuego helado, hielo abrasador, ¿verdad? Silencio ensordecedor, vemos la oposición que hay de términos comprendidos dentro de una misma frase. Entonces a eso le llamamos oxímoron. Sí, ¿verdad? Y utilizamos muchos en nuestro ámbito cotidiano. Decimos altibajo, agridulce, secreto a voces, o le decimos a nuestro amado o amada, mi sol de medianoche. Más o menos, ¿verdad? También es uno de los términos. Así que creo que el día de hoy hemos podido satisfacer algunas de las, o despejar algunas de las dudas que nos enviaron nuestros fieles televidentes. Les recordamos que este programa es producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Agradecemos su fiel sintonía. TEN Canal 10 presentó Nuestra Lengua. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche por TEN Canal 10.